Hoy he decidido explicar, a través de este vídeo y otro que grabaré a continuación, conceptos o nociones básicas del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. Antes de empezar, pues quiero comentar que el otro día, por ejemplo, una alumna me preguntó: Eugenia, ¿dónde tengo que hacer un trabajo de fiscalidad y no sé dónde encontrar una guía actualizada de impuestos? Y le dije: vete a la página de la agencia tributaria. En la página de la agencia tributaria, que la tengo aquí abierta, tienes un apartado de impuestos en el que hay información del IRPF, del impuesto sobre sociedades, del IVA, impuestos especiales, impuestos medioambientales. Es decir, ahí tienes información de cada uno de ellos. Si yo me voy al IVA, que es el que quiero tratar yo en este vídeo, pues ves que tienes información, servicios de ayuda para la confección de los modelos, en este caso del 303, que es para la liquidación del IVA, cómo se tramita, información de las novedades, información general. Por ejemplo, tienes aquí normativa, guía, manuales. ¿Cuál es la normativa que se aplica tanto de la Unión Europea como la normativa a nivel nacional? Leyes, reales decretos, órdenes, resoluciones. Tienes manuales prácticos del IVA, colgados desde el año 2006 hasta el 2019 con ejercicio. Es decir, es una página bastante interesante para consultar. Bueno, paso ya al objeto del vídeo. Voy a explicarte en este vídeo qué es el hecho imponible, dónde se aplica y cuál sería el funcionamiento general del impuesto. El hecho imponible viene definido en la Ley General Tributaria. No te voy a definir lo que dice la Ley General Tributaria porque es un concepto muy técnico y no quiero aburrirte. Yo siempre cuando explico el hecho imponible a mis alumnos les digo, para que lo entendáis de forma llana, el hecho imponible es la razón o el motivo por la que se tributa en cualquier impuesto. Y en el IVA, la razón o el motivo por el que se tributa son esas tres situaciones. Cuando un empresario profesional en su actividad realice una entrega de bien o una prestación de un servicio, tiene la obligación de incluir en su factura el IVA, de repercutir el IVA. Es decir, si yo me dedico a vender ordenadores y vendo ordenadores a un cliente, mi empresa tiene esa actividad, yo tengo la obligación de incluir en la factura el IVA. En este caso de los ordenadores, el 21%. En las adquisiciones intracomunitarias de bien, es decir, si yo compro, soy el mismo empresario, compro a un país de la Unión Europea, es decir, compro ordenadores a Alemania, yo tengo la obligación de, en este caso se habla de autorrepercusión, es decir, es una situación especial porque en la liquidación tendré que incluirlo como IVA devengado y como IVA deducible. Pero bueno, ahora lo que quiero es que entiendas que estaría incluido dentro del hecho imponible, tributa por el IVA. Y las importaciones de bienes, es decir, si yo compro a un país que no es de la Unión Europea, es decir, compro ahora los ordenadores a Suiza, también estaría incluido dentro del hecho imponible. No estarían incluidas las entregas intracomunitarias, es decir, si yo vendo a Alemania, no estaría incluido dentro del hecho imponible, y las exportaciones, es decir, si yo vendo a Japón, vendo a Suiza, vendo a cualquier país, a México, a cualquier país que no esté incluido en la Unión Europea. Dentro del territorio nacional, ¿dónde se aplica el impuesto? Pues se aplica en la península y en las Islas Baleares. No está incluido Canarias. Canarias tiene un impuesto especial, que es el impuesto general indirecto canario, y tampoco está incluida Ceuta y Melilla. Tienen también otro impuesto, que es el IPSI, el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación. Es decir, territorio de aplicación del impuesto, la península y las Islas Baleares. ¿Cuál es el funcionamiento general del impuesto? Hacienda dice, cuando estamos hablando del régimen general, dice que cuando un empresario profesional realice una actividad, siempre que venda o preste un servicio, tiene que repercutir IVA. A eso se conoce como IVA devengado. Y dice que cuando compre o se le preste a él un servicio, deduce IVA, soporta IVA, ese sería el IVA deducible. Y en cada liquidación tendrá que hacer la diferencia entre ambos, IVA devengado e IVA deducible. Bueno, voy a explicártelo con un ejemplo mejor y lo vas a entender. Cuando la diferencia entre el IVA repercutido, devengado y deducible sea positiva, significa que es a favor de Hacienda. En cualquier liquidación fiscal, cuando el resultado de la liquidación salga positivo, piensa que le tienes que pagar a Hacienda. Por el contrario, si el resultado de la liquidación sale negativo, es a mi favor. Hacienda es la que me debe a mí. ¿Qué modelo se utiliza para el régimen general del IVA para hacer esas liquidaciones trimestrales? El modelo 303. La liquidación, he dicho trimestrales porque es lo más habitual. La liquidación es mensual
cuando sean grandes empresas o cuando una empresa esté incluida en el registro de devolución mensual. Si no, la liquidación se hace trimestralmente. Son 4 liquidaciones en el año. Primer trimestre, segundo, tercer y el cuarto. El primer trimestre iría del 1 de enero al 31 de marzo. ¿Cuándo tengo de plazo para presentar? Del 1 al 20 de abril. El segundo trimestre va del 1 de abril al 30 de junio. ¿Cuándo tengo de plazo para presentar ese modelo? Del 1 al 20 de julio. El tercer trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, tendré hasta el día 20 de octubre para presentar, y el último trimestre, que va del 1 de octubre al 31 de diciembre, aquí se amplía el plazo hasta el día 30 de enero del año siguiente. He planteado 4 ejemplos con las diferentes situaciones que se pueden presentar. En los datos del primer trimestre tenemos este IVA devengado y este IVA soportado o deducible. Si yo resto estas dos cantidades, porque van en ese orden, devengado menos el deducible, el resultado me sale positivo. Lo he puesto en rojo para decir, tengo que pagarlo. Pues he puesto una I. La I significa a ingresar. A ingresar. ¿Cuándo tengo que ingresarlo? Pues Hacienda me dice, tienes hasta el día 20 de abril para pagarme. Segundo trimestre. En el segundo trimestre los datos son los que tenéis aquí. Devengado es inferior que el deducible, por eso la diferencia me sale negativa. Cuando una liquidación sale negativa y no es la del último trimestre, se suele dejar a compensar. La C significa compensar. Es decir, yo le recuerdo a Hacienda que me debe 32.101, pero de momento no solicito que me lo devuelva. El plazo para presentarlo, como he dicho, del 1 al 20 de julio. Llega la liquidación del tercer trimestre. He puesto aquí en amarillo lo que son los datos de ese trimestre. Con los datos de ese trimestre me saldría a ingresar 45.213 porque he repercutido más IVA que he soportado. Pero en la liquidación yo le recuerdo a Hacienda, por eso he puesto aquí, cuotas a compensar de trimestres anteriores. Le recuerdo, me debes 32.101 del segundo trimestre. Por tanto, lo que yo pago es la diferencia, 45.213 menos los 32.101 que me debía Hacienda. Me saldrá a ingresar 13.112. Si la cantidad a compensar fuera superior a los 45.000, pues quedaría pendiente a compensar para otros trimestres, ¿vale? Tendría que ingresarlo como muy tarde el día 20 de octubre. Y por último, en la liquidación del cuarto trimestre, de liquidaciones anteriores no tengo nada que compensar. Los datos del trimestre, aquí en este caso me ha salido, porque me he inventado esos datos, me sale negativo. Si quiero, puedo ya solicitar la devolución. También lo podría dejar a compensar. Solicito la devolución, por eso he puesto la D, y tendría hasta el día 30 de enero.